Sevilla, capital de capitales, fervor de literatos y amor de poetas. Una de las más bellas síntesis de una sociedad profundamente imbuida de ese Al-Ándalus mítico. Un Al-Ándalus tan formidable como desconocido para muchos. Fue la cuna de maestros de la ley islámica y científicos de renombre. Una vez que pisamos sus calles, la señal de pertenencia a la ciudad se apodera de nosotros. Nos hace totalmente partícipes de una emocionante sensación de intimidad y placidez al transitar por sus entrañas. La capital se hace notar vislumbrando la extraordinaria belleza y delicadeza del Alcázar. Cercano a la Giralda, se alza tan elegante como sólida ante una de las catedrales más pretenciosas de Europa. Sevilla es una ciudad de contrastes, y así lo atestigua su catedral, la tercera más grande del mundo y cuyo mástil islámico domina los cielos de Andalucía. ¿Qué une a ciudades tan dispares como Sevilla, Marrakech o Rabat? De Sevilla dijo el gran geógrafo andalusí Al-Zuhri que es la novia de las ciudades andaluzas. Él dice que por qué llevaba al Jarafe como corona nupcial y llevaba al río Guadalquivir, ese gran esplendoroso río de Betis antiguo y Guadalquivir en la época andalusí, que lo lleva como collares en su garganta. Entonces es la novia. Eso es una expresión resumida, pero ¿qué es lo que resume? Resume toda esa tendencia nueva dentro de la época taifa, del urbanismo. Una tendencia espectacular en lo que será a la belleza arquitectónica. Antiguamente se hablaba una lengua similar a ambos lados del mar, sometidas al mismo imperio. Las raíces de Sevilla se hunden en una mítica nebulosa 3000 años atrás, cuando, según dicen las viejas crónicas, Hércules la fundó. La historia de Al-Ándalus tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, que sería el 711 y el 1492. A lo largo de esos 8 siglos va a haber cambios importantes, pero hay una serie de cuestiones que se mantienen a lo largo del tiempo. Tenemos que partir de que los hechos que se produjesen en el 711 fueron reflejados históricamente, es decir, documentalmente, 150 años después. Por lo tanto, eso no es una fuente primaria para el conocimiento de la historia, eso ya es una fuente trucada en dos sentidos: para legitimar un poder ya establecido, que es la Córdoba Omeya, y para legitimar un enfrentamiento desde el norte, reinos castellano y Astur. Todas las crónicas van a surgir a la vez y todas se fundamentan precisamente en un mito. Hay un hecho que también claramente condiciona la historia de Al-Ándalus, que es el califato omeya de Córdoba. Literariamente tiene un valor incalculable, lo que ocurre es que no sabemos distinguir literatura e historia, ¿no? Es la sede de San Isidoro de Sevilla, ciudad ilustre de la aristocracia goda y más tarde de los notables yemeníes. Fue capital y taifa del mítico Al-Mutamid. La cultura de esta tierra en la Alta Edad Media, la cultura de Al-Ándalus, hija de las personas que vienen de la península árabe y de Isidoro de Sevilla, la cultura que está aquí. El Islam o la cultura de Al-Ándalus, el Islam andalusí, es una formación que supone una oportunidad para las personas de la Hispania goda, de la península ibérica bajo romana, una oportunidad. Al-Ándalus, desde mi punto de vista, es una forja desde dentro. Es decir, el Islam va entrando, como entran todas las religiones, evidentemente por conversión,
ese mito de que el cristianismo es por conversión, el judaísmo por genética y el islam por la fuerza de las armas. Yo creo que eso es absolutamente medieval. Podemos evolucionar y saber que las religiones avanzan siempre en la misma manera. Por tanto, es indudablemente Al-Ándalus un producto hispánico y, a título genérico, un producto europeo, ¿no? La formación tiene un aspecto muy concreto, que es lo que explica la instalación, la buena acogida de la conquista árabe, es que hay un acuerdo, una simbiosis entre la minoría dirigente que llega, que son muy pocas personas, en una península ibérica muy poco poblada, con los dirigentes locales. Un dirigente, como es el caso de la Sevilla árabe, que viene del Yemen y que emparenta con una familia sevillana, con una princesa goda. Los hijos son al mismo tiempo yemeníes de toda la vida y andalusíes de toda la vida. Ese es el esquema de la cultura del Mediterráneo. Sevilla es el lugar de encuentro de todas las culturas, centro privilegiado de almohades y almorávides norteafricanos, aquellos conocidos en las crónicas como los hombres de la cara tapada. Toda la exuberancia narrativa de cuántos vinieron, quiénes se quedaron, los nombres, cómo iba avanzando, digamos, la arabización y la islamización de España, se sabe que fue mucho más progresivo que simplemente un corte con una invasión. Esa Sevilla, que iba a tener una importancia de primer orden tras el descubrimiento de las llamadas Indias Orientales, sería la sede receptora del Nuevo Mundo. Si Sevilla en época almohade no se hubiera convertido en la gran ciudad a la que arribaba especialmente el oro de la África subsahariana y se convirtiera en la gran cabecera del comercio con el mundo magrebí, con el mundo egipcio y también, por supuesto, con Italia o con otros espacios, países o territorios europeos en la costa atlántica, probablemente nunca hubiera sido elegida cuando se produjo la conquista de América, como todos sabemos, hacia 1492, como la ciudad portuaria única cabecera para el comercio y el contacto con América. El descubrimiento se produjo con la inestimable aportación de la ciencia producida por Al-Ándalus y sus andalusíes. Fue y es la esencia andalusí por excelencia, soporte y gloria de grandes imperios. También fue la primera ciudad de la aristocracia hispana. Los príncipes hispanogodos peninsulares tuvieron asiento pactando cómodas prerrogativas con la nueva aristocracia árabe. Las nuevas aportaciones de las fuentes nos informan sobre que Tariq ibn Ziyad fue el primero a entrar en Sevilla, pero no en Guerrero, sino con el arzobispo de Sevilla, en aquel momento Opa, muy conocido. Entró y pactó, Sevilla pactó con Tariq. Hay un pacto que no se conoce mucho. Ya es el momento de corregir en la historia de Al-Ándalus, de una historia oscura de esa época, de esos primeros años, 711, 712, 713. La Edad Media no es que fuera oscura, es que estaba escrita en árabe y entonces la gente no la entiende y lo que no entendemos pues tendemos a oscurecerlo. Demasiadas luces en el Renacimiento han oscurecido todo lo que hay alrededor. La Edad Media es demasiado oscura en las historias de Europa porque es demasiado brillante el Renacimiento. Al-Ándalus es sin duda un pre-renacimiento europeo, porque aquí hubo un florecimiento de las ciencias de un valor incalculable para lo que después será el Renacimiento. El Akhbar Majmua, la crónica bereber anónima del siglo XI, refleja así la toma de la ciudad. Después marchó Musa a Sevilla, que era la mayor y más importante de las ciudades de España, notabilísima por sus edificios y monumentos. Antes de la invasión de los godos había sido capital del reino, hasta que, vencedores estos, trasladaron la sede a Toledo, quedando sin embargo en Sevilla la nobleza romana y los jurisconsultos y sabios en letras sagradas y profanas. Musa entró como jinete sin campo de batalla. Al-Ándalus ya está pactada. Musa es el profeta Moisés para el Islam y para el judaísmo de esa época en territorios tan difusos entre diferentes religiones. El Tariq significa el que abre camino, es decir, qué casualidad
que tengan los nombres del Salvador que lleva al otro lado del mar y de Táriq el que abre camino, ¿no? Nadie está entendiendo lo bonito que es la forja de ese mito. Todas estas crónicas son más un legado literario y religioso, por cuanto entroncan con un origen de las religiones, que unos datos fehacientes históricamente, ¿no? Sevilla se convirtió en la capital de Al-Ándalus durante el Emirato, pero tras un breve periodo de tiempo, esta se trasladó a Córdoba. El caso de Córdoba y el caso de Madinat al-Sahra, que está a 5 kilómetros al oeste de Córdoba, se crean toda una serie de edificios que se convierten, podríamos decir, en el libro de arquitectura de todos los que van a construir posteriormente. De tal manera que una vez que el califato omeya se acaba, en el año 1010, nos vamos a encontrar con los reinos de taifas, surgen pequeñas cortes en todas las capitales de Cora, y a partir de ahí esos reyezuelos intentan imitar a la corte cordobesa. Pero el momento donde más despuntó la ciudad fue durante las primeras taifas, tras la descomposición del califato. En el momento en que cae el califato de Córdoba, el califato omeya, como estructura político-administrativa al comienzo del siglo V de la Égira, el XI de la era cristiana, en Sevilla había un poder local, como en toda la época anterior, de tipo árabe, y entonces cuando hacia el año 1023 empiezan a emerger las taifas, los monarcas locales, los dirigentes locales taifas, en Zaragoza, en Toledo, aquí en Sevilla, es una de las familias que gobierna, los Banu Abbad, desplaza a las otras familias gobernantes y toma el poder político. Son en su conjunto reinos de mucho brillo cultural, científico, pero de una debilidad política de conjunto, debilidad política frente a los reinos del norte de la península ibérica, en concreto Castilla, que es la potencia emergente, y los almorávides del norte de África. Aquella era la Sevilla del arte y del conocimiento, cuna de personalidades y de reyes que tuvieron que debatirse entre varios poderes. La filosofía heredada de la cultura grecolatina, que pasa por todo el mundo árabe y por Al-Ándalus, Aristóteles, la base de la cultura occidental, no pasa directamente de Grecia hasta las universidades francesas, pasa a través del mundo árabe, de Averroes. Averroes, el cordobés, fue juez aquí y médico en Marrakech y durante la época de los almohades, y estas obras son las que después pasan el pensamiento. La modernidad occidental está hecha sobre la herencia árabe. Cuando Córdoba deja de ser la capital de un califato, no es que desaparezca, sino que es, por así decirlo, clonada en muchas otras capitales. Es decir, Al-Ándalus, digamos que no es que se divide, sino que se reproduce dentro de sí mismo. Yo creo que ese momento es el siglo de oro de Al-Ándalus en términos literarios, en términos científicos, en términos históricos y en términos económicos en gran medida. Por ejemplo, hay uno de los personajes más curiosos de la historia de Al-Ándalus que se llamaba Abbas Ben Firnas. Este era un señor del siglo IX, nacido en Ronda, pero que vive en Córdoba, que era un poco Leonardo da Vinci, el hombre enciclopedia de la época, gramático, matemático, físico, y que fue el primer andaluz o el primer árabe que voló, en realidad que intentó planear con una ala que se había fabricado desde la Torre de la Ruzafa de Córdoba. Este personaje pues dejó su nombre en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. Una ciudad envuelta en contradicciones, amenazada por el norte cristiano y turbada por el sur almorávide. Vio asentarse entre sus muros al rey taifa Al-Mutamid, justo antes de la llegada de los velados de la cara tapada, en el siglo XI. Mientras toda Al-Ándalus se convertía en una jaula de grillos, su rey Al-Mutamid se sometió a una terrible contradicción para unir de nuevo la deriva de las taifas andalusíes.
tuvo que ceder definitivamente ante los militarizados reinos cristianos. Estamos hablando además de la época de las cruzadas. En el año 1085, cuando Castilla conquista Toledo, es justamente 5 años antes de empezar la primera cruzada, es decir, que en el conjunto del Mediterráneo, el Mediterráneo dio la vuelta de un predominio del Mediterráneo sur, se pasó poco a poco a un dominio del Mediterráneo norte. En este enfrentamiento, Al-Ándalus era la frontera, los reinos de Taifa la frontera, y fue cuando se produjo el primer retroceso territorial de importancia en el conjunto de Al-Ándalus. Al-Mutámid fue un rey desterrado por aquellos que unificaron bajo su poder el Islam peninsular. De su boca salieron palabras como: prefiero ser camellero en África que porquero con los castellanos. El poeta andalusí Ibn Labana narró el destino que corrió el rey sevillano. Podré olvidar cualquier cosa, menos aquella mañana en el río. La familia del rey en el velero, como muertos en sus tumbas. El pueblo llenaba sus orillas, mirando con asombro aquellas perlas flotando sobre la espuma. El pueblo llenaba las orillas, mirando con asombro aquellas perlas flotando sobre la espuma del agua. Los almohades y los almorávides sí entran de alguna manera suponiendo un cambio cualitativo en la historia de las taifas. Y el momento en que los almohades y después con mucha fuerza también los almorávides encuentran Sevilla, yo creo que de alguna manera Sevilla, que iba a ser la espuma, digamos, de una cierta oleada desde el sur, se acaba convirtiendo en una capitalización de todo aquello. Tras el desmoronamiento almorávide en la península, Sevilla fue erigida como capital del califa almohade por Abu Yaqub Yusuf. Hay un momento álgido que podríamos centrar entre 1171 y 1198, que corresponde a dos califas almohades, Abu Yaqub Yusuf y Abu Yusuf Yaqub, padre e hijo, que fueron los artífices de construcciones como las murallas urbanas y palatinas, en su mayor parte, como la nueva mezquita mayor, de la que conservamos la Giralda, y el patio de abluciones o Sahan, edificios como el acueducto de los Caños de Carmona, el puente de Barcas y algunos de los palacios de los que hoy se conservan algunos restos. Por lo tanto, la etapa almohade es una etapa clave para la historia de la ciudad. Hoy quedan representados magníficos monumentos como el Alcázar y la Giralda. Un cuerpo de torre de casi 100 metros de altura, de elegancia asombrosa para una época tan lejana. Esta extraordinaria obra, hecha de ladrillos y grabados, de lacerías armoniosas distribuidas en los diferentes cuerpos, se culminó con 4 manzanas de oro, de casi 400.000 dinares de valor. Joyas que se perdieron tras el terremoto de finales del siglo XIV. La capital andaluza luce con gran importancia gracias a su alcázar. Es uno de los monumentos más importantes de la península ibérica y se sitúa en el antiguo palacio de Al-Mutámid, el rey poeta de Sevilla. Representa el mejor espacio compartido de diversas creencias. Fue el símbolo político de un reinado en el momento en el que Al-Ándalus se descomponía. Es un reflejo de los conflictos de la corte castellana del siglo XIV. En ella, Pedro I luchaba con Enrique II por el control de la corte y el poder en la península. La gran reforma cristiana de los alcázares vendrá de la mano de Pedro I, que va a utilizar además el Palacio Sevillano como un instrumento de su política de acrecentar el poder real y de estructurar lo que se ha venido a denominar el Estado moderno, es decir, un Estado ya que cuente con unas estructuras y unas instituciones que, aunque emanando de la realeza, tengan su propia autonomía, desde la administración de la justicia a la gestión de las finanzas. Esta fortaleza simboliza que el arte andalusí no era ajeno al de los castellanos, sino propio, exclusivo
y puramente hispano. Es por eso que Pedro I no vaciló en llamar a los alarifes musulmanes del vecino reino de Granada para la ejecución de sus más bellas y monumentales obras. Pedro I quiso representar la fusión con las tradiciones musulmana, judía y oriental. La fusión la vemos en los yesos del Alcázar, en sus cúpulas de madera, en sus fragancias y en sus deliciosos jardines salpicados de agua. Por ejemplo, el caso de yeserías, es muy común la reutilización de capiteles que vemos constantemente a lo largo de la historia de Al-Ándalus, pero a la vez hay una renovación, hay un cambio de estética que se mantiene en la época siguiente, en la época nazarí, el sultanato nazarí. Pero es en el Alcázar donde encontramos el más bello escenario del mudéjar en España, especialmente en el patio de la Montería o en la Sala del Yeso. Un alcázar erigido sobre una estructura previa almohade, de delicados ornamentos que nos recuerdan a la Alhambra granadina. El Alcázar de Sevilla y la Alhambra son dos edificios hermanos, porque son casi prácticamente contemporáneos, hechos por dos monarcas que evidentemente tuvieron un gran espíritu constructor y además fueron amigos y aliados. Luego es evidente que hubo un trasvase de ideas, sin duda de artífices y de artesanos. En los salones de embajadores y el patio de las doncellas se pueden leer inscripciones de la Biblia en árabe, en un ejercicio de imitación de los modos islámicos. La cuba, en el fondo, es un elemento que arranca de época antigua. En el mundo clásico, la sala cubierta con cúpula, que además tiene unas connotaciones, porque es la representación, podríamos decir, del universo, de la bóveda celeste, y quien está debajo de él es un poco el centro del universo. Eso enfatiza la idea del monarca como centro del poder. Eso es asumido en el mundo islámico y también en el cristiano. Tenemos un ejemplo paradigmático que es el Salón de Comares de la Alhambra, donde además esa cúpula adopta la forma de un techo estrellado. En el fondo yo creo que estamos hablando de un arte de Al-Ándalus, que es cierto que Al-Ándalus en principio es solo la parte bajo dominio musulmán, pero que en el fondo, al ser un territorio bastante común, el de la península, el arte se convierte en un arte de la península ibérica, que tiene sus raíces en la cultura islámica, en la cultura andalusí, pero que los cristianos, a medida que avanzan en el territorio, asimilan e incorporan a su propia cultura. El patio del Yeso, con sus albercas y arcos a los lados, ya muestra una Alhambra incipiente y refleja la sensibilidad de los musulmanes. Además del Alcázar, son muchos los atractivos de Sevilla. Uno de los más importantes es la antigua mezquita de Ibn Adas, convertida hoy en la iglesia de San Salvador y segunda en importancia tras la Catedral de Sevilla. Fue una fundación de la época emiral omeya y de la que se conserva la torre, el alminar, aunque como tantas otras torres fue transformada en campanario y por lo tanto tiene dos cuerpos superiores que corresponden a época cristiana, pero también se conserva la inscripción fundacional, que es el epígrafe de Al-Ándalus más antiguo, que conservamos del año 829 y que fue cuando se demolió la iglesia en el siglo XVII. Las columnas se trasladaron a las afueras de Sevilla, a un humilladero, y se convirtió en el quemadero de la Inquisición. En el término municipal de Bollullos de la Mitación nos encontramos con una esbelta y hermosa torre que aparece casi intacta después de los siglos. El caso de la ermita de Cuatro Vitas, una antigua mezquita datada como almohade, que conserva totalmente su alminar, que era
originalmente una alquería, es decir, una aldea. Parece que debió ser bastante grande porque en el proceso del asedio de la ciudad de Sevilla en época de la Reconquista sufrió varios ataques y de hecho cuando en el repartimiento de Sevilla de 1253 se dona 4 vitas, se habla que la mitad de su territorio se encontraba quemado. Resulta interesante observar el antiguo mihrab de esta mezquita que hoy en día hace las veces de puerta. Sus 3 naves están divididas por el arco de herradura en alfid, que está rebajado para disimular su origen islámico. Una imperiosa capital no cobraría importancia si no fuera por sus grandes historias. Muchas son las leyendas que nos regala este mítico castillo de Alcalá de Guadaira. Historias que van desde relatos de princesas musulmanas enamoradas de cautivos hasta apariciones extrañas de almas. Alcalá de Guadaira es un enclave que durante la época cristiana y andalusí jugó un importante papel, porque curiosamente en la época islámica la razón de su creación fue la de la defensa de Sevilla frente a Carmona. Sin embargo, en la época cristiana su papel cambia absolutamente porque se convierte en la defensa de Sevilla frente a posibles ataques que vinieran del exterior. Hoy, el castillo de Alcalá la Guadaira se muestra indolente con el paso del tiempo, bien reformado y mudo ante toda esta mitología simbólica que aún hoy reverbera en su magnífico porte. En las afueras existe un lugar de amplio renombre. Se trata de Écija, ciudad que fue capital de una rica civilización y un nudo de comunicaciones entre diversas zonas. Está dotada de importantes monumentos cuyo origen data de la época andalusí y de un bello mudéjar apreciable en sus esbeltas torres. Vigías que, como nuevos minaretes, se elevan estilizados sobre esta blanca ciudad. Écija, que en época islámica era una madina y tenía su cora, su provincia, donde se conserva la casi totalidad del recinto amurallado construido en época almohade. A la ciudad la envuelve un mudéjar que se extendería por toda Andalucía. Estos modos constructivos los utilizaron y admiraron los maestros cristianos y lo hicieron propio, pues pertenecía a toda una sensibilidad artística mediterránea. Écija es una síntesis arquitectónica extraordinaria de minaretes, calles, casas y trazados irregulares. Sus rincones, aún hoy día, marcan de un modo profundo la realidad urbanística de esta importante población durante la época emiral y califal y más tarde dentro de la taifa de la Sevilla de Al-Mutamid, ya en el siglo XI. La Torre del Oro es otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad. Antiguamente, funcionaba como puesto de vigilancia portuaria a orillas del Guadalquivir, en la época almohade. Era conocida como Borj al-Sahal, a consecuencia de sus azulejos dorados que se iluminaban en la salida y en la puesta de sol. Fue erigida en el momento de las segundas taifas, poco antes de la conquista de Castilla. Esta torre se correspondía con otra opuesta al otro lado del río. Ambas estaban unidas por una cadena que a modo de barrera aduanera juntaba y separaba el tránsito de barcos por el Guadalquivir. La dulce y personal Sevilla está bañada por el río Guadalquivir. Es el ornamento de la ciudad y la dota de una vitalidad y belleza especial. Acertaba Ibn Jaldún cuando decía: los monumentos de un estado dependen de su potencia original. Efectivamente, los monumentos son debidos al poder del Estado en el momento de su construcción. Los vestigios que deja son proporcionales a su poder. El rey, el último rey abadí de Sevilla, dice que nosotros hemos perdido todos los lazos de parentesco tribal y nos hemos convertido en pueblos, no en tribus ni en etnias.
Es decir, que la evolución social en toda Al-Ándalus ha llegado a su máximo en Sevilla Abadí, con la desaparición total de lo que es las estructuras tribales y las estructuras étnicas. Se ha constituido lo que es la entidad andalusí. Por ejemplo, los proverbios refraneros populares, las jarchas, las muashahat, lo que quedan algunas veces de algunas cosas. Los refranes era un poco la quintesencia de la forma de vida, del pensamiento, de la norma. Aquí en Sevilla se dan refranes muy antiguos, provenientes de la península árabe, o refranes generados en la herencia anterior. Los olivos o te hacen rico o te condenan a la pobreza. No hay olivos en la península árabe, pero hay aquí en el territorio antes de llegar los conquistadores árabes. Si el año es bueno por la climatología, pueden hacerte rico, pero si el año es malo, el olivo es un árbol que necesita mucho trabajo y uno ha puesto el trabajo pero no ha obtenido el beneficio, ¿no? No le faltaba razón a Ibn Jaldún, ya que es cierto que otra señal de identidad que hace de Sevilla una ciudad de renombre es la arquitectura de sus casas, hogares para los que también tuvo palabras el escritor hispanoárabe Al-Sakundi. En la mayoría de ellas no falta agua corriente ni árboles frondosos, tales como el naranjo, limonero, el cidro y otros. Al-Ándalus es única y exclusivamente un espacio y una cultura donde se estableció una sociedad que hizo viable la vida de personas y colectividades, que al final es lo único que tenemos que buscar. Sevilla, capital de capitales, fervor de literatos y amor de poetas. جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس قد مضينا نبذر الخير وما